y cómo también ha ido evolucionando y ha ido cambiando los posibles fraudes y las posibles estafas a los cuales los inversores, y generalmente el público retail, se encuentra sujeto. Aunque parezca que ha sido poco tiempo, ha ido evolucionando bastante desde este comienzo que iniciamos el día de ayer, en el cual veíamos estas plataformas de inversión, eh, que de alguna forma enmascaraban una posible estafa piramidal, con un contenido más vinculado a lo social, con una participación, con la existencia de oficinas, con, digamos, como si fuera una parte de un universo de inversión anterior y ofrecimientos de inversión más tecnológicos, lógicamente más vinculados a un fraude, más vinculados generalmente a ofrecimientos relacionados con criptoactivos fraudulentos, pero que tienen y tenían en ese momento ese enganche, ¿no? Esa seducción hacia la persona que quería generar una ganancia y poder incrementar sus ahorros. En ese contexto, bueno, en primer lugar, como siempre, el disclaimer, que todo lo que digamos, lo que yo diga en esta clase es exclusivamente mi opinión y no representa la opinión del organismo ni de su directorio, como corresponde. En ese escenario les voy a comentar y vamos a analizar la normativa, ¿sí? Por favor, si pueden apagar los audios cuando accedan al aula, se lo agradeceríamos. Gracias. Gracias, Amparo. Vamos a analizar lo que es la normativa de la Comisión vinculante a los proveedores de servicios de activos virtuales. Y concluir el análisis de la normativa, que yo les voy a pedir un poco de paciencia en lo que es el transcurso del análisis de la normativa, lo voy a hacer lo más ágil posible. No obstante, es una normativa muy cargada, eh, porque justamente van a ir viendo que trae aparejado las complejidades del universo en el cual los reguladores nos estamos, digamos, de alguna manera, estamos ingresando de una forma u otra. Tengo entendido que en algunas de sus jurisdicciones esta normativa ya en mayor o menor medida está abordada, como comentábamos recién con Amparo, el caso de El Salvador, el caso de España, el caso de Brasil, con pequeñas diferencias, posiblemente alguna más que se me esté escapando, si me lo quieren, si quieren me lo comentan, como hablamos ayer. Eh, el trasfondo, y antes voy a iniciar un poco lo que fue el proceso de la formación de la norma. Acá en Argentina, el año pasado tuvimos la visita in situ del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, el FATF, el organismo que, como ustedes ya saben, me imagino, lleva adelante los controles y establece los estándares en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En esa visita in situ, que se hace cada 4 años aproximadamente, eh, Argentina estaba en una situación compleja, bueno, como suelen ser todas estas evaluaciones, ¿no? En las cuales se mide el cumplimiento de todo el arco preventivo y de todo el funcionamiento judicial y de condenas y demás vinculantes a la materia, pero con el aliciente de que en la particular situación económica argentina era relevante mantener el estatus que tenía Argentina y no pasar a lo que se llama lista gris. Dentro de los requerimientos del GAFI, en su momento, era la adecuación o abordar en materia de prevención del lavado de activos todo lo que era el espacio de inversiones virtuales, por llamarlo de una manera, con activos virtuales. Entonces, bueno, si bien había proyectos de ley, y esto lo hemos charlado en otras ediciones del curso, ya se habían avanzado en, en posibles proyectos para regular, se hablaba en algún momento de una ley específica sobre criptoactivos, eso fue variando, bueno, al final los contenidos migraron hacia una reforma de la ley 2546, que es la ley de prevención del lavado de activos aquí en Argentina, a través de la ley 27739.
En ese contexto y en el marco de una reforma, y esto es importante, en el marco de una reforma de prevención del lavado de activos vinculada a una evaluación que efectuaba el GAFI en Argentina en marzo del 2024, con otras reformas en esa temática, se establece la figura del proveedor de servicios de activos virtuales. Voy a leer la definición y también voy a leer la definición de activo virtual, porque es relevante y de ahí vamos a ir derramando hacia los distintos espacios de registración y de eventualmente supervisión. ¿Sí? Esto, salió en pantalla. Bueno, eh, hay una más. Ahí está. Perfecto. Gracias, Amparo. El proveedor de servicio, entendemos por proveedor de servicios de activos virtuales a cualquier persona humana o jurídica que como negocio realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones en nombre de otra persona humana o jurídica. Y esto es importante porque son las distintas actividades que se van a ir desglosando en el resto de la normativa y que eventualmente van a afectar la supervisión que estamos realizando desde la comisión. Intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal, monedas fiduciarias, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y o venta de un activo virtual. Asimismo, la ley, y esto es importante, define el activo virtual a la representación digital de valor que se puede comercializar y o transferir digitalmente y utilizar para pagos e inversiones. No se entenderá en ningún caso como activo virtual la moneda de curso legal en el territorio ni las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones. Entonces aquí tenemos un contenido normativo muy importante que es la puerta de entrada no solo al universo de los activos virtuales, sino también al alcance y competencia sobre la regulación. ¿Sí? En ese contexto, cumpliendo con la recomendación 15 del GAFI, se establece la necesidad de generar un registro de estos proveedores de servicios de activos virtuales. Y la misma ley pone en cabeza de la Comisión Nacional de Valores la creación de ese registro. ¿Sí? Y acá empezamos con algunas pequeñas distorsiones o algunas pequeñas complejidades en el entramado normativo desde mi punto de vista. Porque la ley, esta reforma, en su artículo 37, establece que la CNB deberá crear un registro, hasta ahí no hay ningún problema, indicando que el organismo tendrá todas las facultades de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción otorgadas por el artículo 19 de la Ley de Mercado de Capitales. Entonces tenemos una reforma de una normativa vinculante a la prevención del lavado de activos que otorga al organismo específico o a la agencia específica, la CNB, una función de supervisión, inspección, regulación en los términos de la ley 26831. Recuerden este punto, porque el artículo 19 es el que nosotros vimos el día de ayer, es el que nos otorga a nosotros como la comisión y seguramente paralelo o análogo en sus jurisdicciones, todas las funciones propias a un activo propio o a las funciones del mercado de capitales o al ámbito de la oferta pública tradicional. Entonces tenemos una ley que nos otorga esas facultades. ¿Sí? Acto seguido, la CNB saca la resolución 994 del 2024, también en el mes de marzo, en línea con este proceso de seguimiento y de evaluación del GAFI, en el cual se crea el registro eh, de proveedores de servicios de activos virtuales. Sí, es el próximo, Amparo, si podés. Es la próxima. ¿Qué tenemos? Lo que se crea es el registro. Esto generó un impacto inmediato. Lógicamente esto tuvo bastante relevancia, fue muy importante, fue levantado por los medios y es un gran avance, y yo estoy convencido que es un gran avance, eh, pero es algo difícil de transmitir alguna minucia técnica o legal, posiblemente vinculada a la competencia del organismo, hacia el público en general y hacia los medios masivos, por otro lado. Entonces, ¿qué terminó pasando? Automáticamente,
uno veía las noticias cuando levantaban esta reforma y la resolución y automáticamente se generó un espacio en el cual decía la CNB regula las criptomonedas. La CNB es el organismo que está encargado de la supervisión y regulación y control de las criptomonedas, ¿no? Bueno, entonces eso lógicamente empezó a generar un espacio y empezó a generar un ruido, porque nosotros teníamos bien en claro, e incluso lo dice la resolución 994, que las funciones propias del organismo en esa instancia, marzo de 2024, eran pura y exclusivamente el registro. Entonces tenemos una pequeña contraposición entre la norma madre y la reglamentación específica. En la práctica, eso a nosotros de la gerencia de investigaciones nos empezó a generar un montón de recepción de denuncias y de casos vinculadas a operaciones con activos virtuales, que algunos ya no eran solamente las posibles estafas que hablaban y hacían ofrecimientos que terminan siendo fraudulentos, lo cual en su caso nuestra intervención está delimitada, sino que también a casos reales operativos con distintos actores del universo cripto, debidamente, digamos, legítimos. Bueno, ahí empezamos nosotros a tener un problema de nuestra competencia, porque al final del día lo que teníamos en esa instancia es un alcance pura y exclusivamente de registro, no de supervisión. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué, porque como convertamos ayer y como comentaba también la colega de Uruguay, hay una cuestión que tiene que ver con la competencia tanto de sujeto y de objeto, ¿no? Y para ponerle un condimento más a- a a esta problemática, nosotros internamente tenemos digamos, tenemos un dictamen legal del sector de análisis legal específico, la Gerencia de Asuntos Legales del organismo, en el cual entendía que los criptoactivos no resultaban competencia del organismo una vez realizado el análisis del Howey Test y, digamos, este vis a vis en relación a la definición de valores negociables que vimos ayer en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales, que también, si recuerdan, les levanté una pequeña banderita ahí porque al final del día todo lo tenemos que pasar por el filtro de qué es y qué no es un valor negociable. ¿Sí? No está escrito en piedra, no es algo que, si bien nosotros tenemos nuestros parámetros de decisión, es algo que requiere análisis caso por caso, sobre todo teniendo en cuenta que cómo van evolucionando los distintos instrumentos, los distintos ofrecimientos y demás. Hasta acá me siguen. Yo entiendo que esto puede ser un poco engorroso de entender, pero es importante para verlo en el caso. Cualquier pregunta, por favor, la comentan en el chat. Si no, seguimos. Bueno, esto generó un espacio de muchas denuncias, mucho trabajo y en el caso también nuestro, la obligación desde el área de supervisión de entender que en algunos casos no éramos competentes en esa instancia. Por más, tal vez, que la plataforma o el actor se encontrara registrado. Porque se abrió el registro y se generó una pequeña confusión que después fue zanjada con mayores comentarios, con la presentación en distintos lugares por parte del directorio y de los sectores específicos de cuál era el alcance. Por ejemplo, había una fecha límite que era el 3 de en junio para registrarse. Hubieron distintos espacios y temporales para poder ingresar al registro. El registro no tenía y no tiene demasiados requisitos en esa primera etapa, no tenía, perdón, demasiados requisitos en esa primera etapa. Por tanto, ¿qué ocurrió? Se registró un montón de gente, posiblemente sin entender el alcance de la normativa. Incluso se registraron personas humanas, físicas, que operaban con criptoactivos y que pensaban que tenían que registrarse para seguir operando. Bueno, hubieron comunicados, una divulgación con mayor detalle, con
digamos, con un alcance específico, y se fue depurando el registro. Hoy en el registro tenemos 160 inscriptos, entre los cuales se encuentran los grandes jugadores del mercado, ¿no? De ese universo, y después pequeñas, digamos, no pequeñas, pero sociedades y agentes de menor calibre, por decirlo de alguna manera, y 2 personas humanas que están registradas. En todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que también es un aprendizaje para nosotros, hay un grupo fintech acá en el organismo que desarrolla la normativa, que tiene un constante contacto con los agentes de la industria fintech local, que por supuesto están súper preparados a nivel teórico y que van desarrollando las normativas. También esto tengan presente que nosotros trabajamos del organismo con lo que es la elaboración participativa de normas. Esto implica que se hace una propuesta normativa y, bueno, ya lo saben, posiblemente sus jurisdicciones también lo utilizan. Es una herramienta muy valiosa para poder tener el input de los sectores y del universo específico antes de definir el contenido y el alcance de una norma, por más que sea en definitiva el organismo quien termine delimitando el alcance. Siempre es importante tener esta participación público-privada, creo que es muy valiosa y es muy sano que se venga realizando ya hace más de una década acá en Argentina. Todo ese procedimiento derivó en el dictado de la resolución 1058 de este año, en marzo, casi un año después. La resolución 258 regula los principios y parámetros iniciales de los proveedores de servicios intelectuales, los PESAB, para poder prestar servicios en línea con la ley de reforma del lavado de activos, ¿no? Por supuesto, se tomaron un montón de recaudos para dictar la 1058 y se estableció un cronograma de cumplimiento en materia de obligaciones para todos aquellos que formen parte del registro. Y esto es importante porque genera ese espacio como les comentaba ayer y hace unos minutos, genera este espacio de distorsión que vamos a ver en el caso práctico. Al generarse un espacio ya más específico de regulación, de obligaciones para los PESAB, bueno, empieza a pasar lo que suele ocurrir en estos casos, que las mismas obligaciones del sistema empiezan a depurar de alguna manera y a delimitar quiénes van a formar parte del mismo. Porque no es lo mismo, lógicamente, inscribirse con un quit, bueno, en el caso del quit, digamos, una registración fiscal, con una inscripción ante la Inspección General de Justicia o el ente societario correspondiente y demás, que eran los requisitos mínimos que imponía el registro a principios del año pasado, que ya entrar en lo que son los requerimientos propios, y ahora los vamos a ver, de una actividad operativa en el ámbito del mercado de capitales de la oferta pública. ¿Sí? Porque lo que vamos a pasar es, nosotros, lógicamente, estas son normativas nuevas y estamos todos aprendiendo y todos desarrollándolas y delimitando los alcances de la supervisión, pero bueno, nosotros estamos lógicamente muchos más empapados con lo que es la normativa propia y específica de la actividad del mercado de capitales, sea aquella de las emisoras, de los agentes, de los fondos. Si ponemos blanco sobre negro, esa normativa con la de PESAP, vamos a ver que existen un montón de paralelismos y analogías, en el cual, digamos, el organismo se ve claramente, desde mi punto de vista, que lo que intentó es traer este universo hacia un espacio regulatorio más formal, vinculado a una figura de un agente, a obligaciones propias de un agente, a requerimientos patrimoniales y demás. Y con un específico punto de recaudo en los disclaimers sobre los riesgos propios del sistema. Pero como actividades comprendidas, vemos en la 1058, y esto volvemos a ese punto inicial en la Ley de Prevención del Lavado de Activos, en la reforma, que dice:
La norma establece que se encuentran comprendidas cualquier persona humana o jurídica que como negocio realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones a su nombre o una persona jurídica. Y volvemos a esas definiciones, a esa enumeración. Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y administración de activos virtuales o instrumentos que permiten el control sobre los mismos, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y o venta de un activo virtual. Delimitado las actividades, comienzan a, esto es como, ¿no? Como la cebolla, ¿no? La normativa esa que uno empieza a sacar capas y empiezan a delimitarse cada vez más los espacios de control. ¿Quiénes son las personas comprendidas? Son, digamos, tenemos residentes en la República Argentina, constituidas fuera de la República Argentina. Por supuesto, esto va de la mano con lo que conversamos ayer, el carácter transnacional de este tipo de inversiones, eh, con las complejidades propias de la jurisdicción, y ahora van a ver que se exigía, por ejemplo, para aquellas que están fuera de la República y que realicen esa actividad, deberán inscribirse en el registro con anterioridad a la realización de actividades, siempre que la realicen bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en el artículo anterior, constituyendo una sociedad en el país en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Local, o inscripta como sociedad extranjera, ya sea como una sucursal o representación permanente. Esto es parte de la línea que les venía comentando de bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, la actividad que puede ser tan transnacional y globalizada a una normativa más propia del ámbito del organismo. ¿Sí? Después, en el caso de las personas jurídicas que están constituidas fuera del país, se tomaron unos parámetros en base digamos, a bibliografías y experiencias internacionales. ¿Cuáles son los parámetros en los cuales entendemos que una entidad debe registrarse? ¿No? Entonces tienen que escribirse, y esto es muy importante para la práctica. Ustedes tengan presente que nosotros recibimos habitualmente denuncias de dominios y de entidades que están en distintas jurisdicciones, y es lo habitual, y inversores que hablan de que ingresaron un link y que el link no saben, digamos, que les llegó por acá, que les llegó por este lado o por el otro, y que no tienen un conocimiento real. Nosotros tenemos que hacer esa construcción del caso para pasarlos por distintos filtros, no solo este, pero sino por distintos filtros, tanto del objeto como del sujeto, para poder determinar en primera instancia si corresponde o no nuestra intervención. A los fines del registro, aquellas que estén fuera del país, bueno, que tengan un dominio.ar, que la web esté efectivamente registrada en el país, que tenga acuerdos comerciales con terceros subsidiarias para operar localmente, que realice publicidades con claro direccionamiento a residentes en la República Argentina. Esto es importante porque se dan muchos casos, sobre todo en convenciones y en fintech y de inversiones virtuales, y también una presencia cada vez mayor en espacios de público, de dominio público, ¿no? Ya sea publicidades en eventos deportivos y demás. Y este es un tema que lo hemos visto en algunos casos y hemos tenido que realizar algún tipo de advertencia a entidades internacionales y a través de comunicaciones vía IOSCO, en su caso, a otros reguladores, porque veíamos que estaban realizando publicidades masivas en territorio local sin encontrarse registrados. Lógicamente, en estos casos derivó en la eventual inscripción en el registro de esas entidades, que son de las más grandes. Pero bueno, implicaba también tener un ojo abierto y dirigido a esto, porque cuando uno exige la registración y pone requisitos específicos para la registración, también es lógico que los que están adentro del sistema de repente digan, bueno, pero fui a tal lugar y a tal evento y había una publicidad gigante de este otro que no está registrado y está haciendo lo mismo que yo. Entonces, la vara, en
lógicamente tiene que ser la misma para todos. Esto lo decía, efectúen publicidad claramente dirigida a residentes en la República Argentina, y se estableció un volumen de negocios, cuando no existan los demás requisitos, que exceda el 20% del volumen total. Esto todavía no hemos tenido casos puntuales, pero entiendo que es una forma de delimitar la actividad propia de la entidad para definir si efectivamente tendría o no que estar registrada. No hemos tenido casos todavía, veremos cómo aplica en la práctica. Desde el punto de vista de la supervisión estoy hablando. Posiblemente en el área de registro charlas sobre esto hayan tenido. Lo más probable es que si uno tiene el 20% de su volumen total del negocio en esta jurisdicción, posiblemente ingrese por los otros, en los otros segmentos, ¿no? En los otros requisitos. Lo mismo en relación a lo que establecía de la ley de sociedades. En el caso ese deberán registrarse y demás, ya sea como sociedad extranjera o como sucursal. Les pido que me consulten y en su caso me hagan los comentarios que estimen para poder seguir. Voy a tratar de seguir pasando lo más ágil posible toda esta parte, que es muy cargado de normativa. Es una normativa muy cargada porque al ser la primera normativa y luego de un año de experiencia de tener solamente el registro, se intentó ser lo más cuidadosos posible con la normativa y tratar de delimitar al máximo y abarcar al máximo los distintos escenarios y los riesgos que este segmento implica. Bueno, después hay cuestiones que se fueron dando propias, como esto que yo les comentaba recién. Un montón de personas vinieron a registrarse por ser meramente tenedores de algún activo virtual y por operar a través de un exchange y demás. Entonces, bueno, la norma lo que salió fue aclarar eso, digamos, personas que no se encuentran alcanzadas. Después, bueno, el alcance de la definición y la llegada, esto ya ha sido un momento eh, propio del principio de la registración, pero se aclaró por las dudas que aquellos que tienen a título personal o realizan algún tipo de actividad a una billetera no son considerados proveedores, que entreguen como contraprestación por la compraventa de algún activo, cualquiera sea el monto, o que que operen a través de protocolos DeFi, tampoco, digamos. Todas esas cuestiones eh, se aclaró bien a los fines de delimitar también el alcance y no tener un universo que no es el que se está apuntando directamente como la normativa. Después, con lo de las exclusiones, no pueden operar como PESAB aquellos que se encuentran registrados como mercados, cámaras compensadoras y agentes y o bajo la fiscalización propia de la Ley 26831 del mercado de capitales, lo cual no obsta que puedan desarrollar en forma conjunta con un PESAB la utilización de sus plataformas e infraestructuras. ¿Por qué? Porque se ha dado el escenario acá y asumo que en sus jurisdicciones también es bastante común, en el cual los agentes propios del mercado de capitales desarrollan y a través de la utilización de sus plataformas online y digamos todos los desarrollos tecnológicos que tienen para la actividad propia del mercado, entienden, digamos, seductor a nivel negocio el segmento de los activos virtuales y desarrollan su propio espacio, en general en las mismas apps o en los mismos espacios de inversión. Todo eso ha sido muy dinámico. Entonces, bueno, la normativa lo que permite es generar lo que en la práctica ocurrió es que generaron una nueva sociedad vinculada o demás y se puede ingresar a través de las apps desde el agente de mercado de capitales con un pequeño disclaimer que dice que está ingresando en la actividad propia de un activo virtual y que se encuentra registrado como PESAB número tal. O sea, se delimita, pero pueden, digamos, establecer una actividad integrada, lo cual parece bastante razonable y entiendo que es uno de los puntos que la industria en su momento solicitó
solicitó, digamos, en el proceso de elaboración compartida de las normas, porque operativamente resulta lo más natural y razonable. ¿Mm? Principalmente los agentes retail, paradójicamente, y esto se los comento, aquellos que estaban más interesados en el segmento de los activos virtuales son los mismos agentes retail que conversábamos el día de ayer, que teníamos ahora en menor medida, pero que han tenido en los últimos años un crecimiento exponencial de clientes y de denuncias en el organismo. Así que imagínense nuestra reacción cuando vemos que tampoco podían en su momento abordar lo que era la atención al cliente o los requerimientos estructurales como agentes, cuando encima también quisieron expandirse al negocio de los activos virtuales. Debo decir que eso ha transitado en una manera muy razonable y no ha sido problemático, ¿no? Bueno, las distintas categorías, esto es muy importante. Una vez más, tenemos la enumeración que viene decantando desde la ley, desde la reforma de la 25.246. Las personas humanas y jurídicas que soliciten suscripción al registro PESAP deben identificar la o las categorías en las cuales van a operar. Entonces, intercambio entre activos virtuales y moneda de curso, intercambios entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta y o venta de un activo virtual por parte de un emisor. Las personas humanas solo pueden realizar las actividades previstas en las categorías 1 y 2. En rigor de verdad, la gran mayoría, ante la duda, algunas más definidas, posiblemente las más grandes y demás, la gran mayoría se ha inscrito en las 5 categorías, porque en definitiva era un tick, ¿no? Un box ticking, y ante la duda decidieron avanzar. Sobre todo aquellas que, digamos, no tienen complejidades a la hora de lo que son los patrimonios netos mínimos. Si ustedes van viendo, la normativa empieza a profundizar ya más en línea con los requisitos que se le establece a un agente. Estar registrado, tener domicilio, en sede local, definir la actividad, tener un patrimonio neto mínimo a los fines de la operatividad, ¿no? Bueno, esto es simbólico, no hace falta, pero bueno, hay distintos. El punto es ese. Esta noción de entender la normativa como traer el segmento a la normativa del mercado de capitales más tradicional, con sus variables, con sus bemoles y con sus alcances, pero se le exige un patrimonio neto mínimo, al igual que se le exige a un agente. A todos los agentes se cuentan registrados. Lo que sí se hizo mucho hincapié, y esto es importante, me parece que es la parte más interesante de lo que tenemos que abordar hoy y hacia dónde vamos en el encuentro de hoy, es la divulgación de los riesgos de los activos virtuales. Se hace un hincapié muy importante en la normativa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es un universo riesgoso, sabemos que son las primeras experiencias locales, en el ámbito local, es la primera experiencia en la cual se avanza sobre este segmento. Sabemos que hay un apetito por parte del inversor minoritario, retail, de, de participar en este tipo de inversiones, ¿no? Ya sea los activos virtuales, los criptoactivos, todo lo que esté vinculado con inversiones a través de blockchain y demás, tiene un grado más alto de seducción, sobre todo a personas más jóvenes que quizás nunca han operado en el mercado de capitales, tienen las cuestiones propias de la seguridad, las cuestiones propias de la facilidad de inversión, las posibilidades en su caso, de incrementos exponenciales de las inversiones, ¿no? Con los riesgos que conlleva. Bueno, todo eso se abordó como en otras jurisdicciones y como dicta, digamos, la bibliografía internacional y en base a la experiencia comparada, en tratar de poner
incluir en la norma la mayor cantidad de disclaimers para la actividad operativa. Esto no significa, perdón, que una persona o un chico de 19 años que está todo el día en TikTok o que efectúa digamos que su acercamiento a este segmento se da por ese lado, a través de redes sociales, a través de influencers y a través de todo lo que conversamos ayer y vamos a seguir conversando hoy, que vaya a leer la normativa ni los disclaimers propios del regulador. No obstante, creo que es importante, como siempre digo, que esté delimitado, ¿no? Que el organismo, que haya un organismo regulador que diga que aquellos que están registrados como PESAP tienen la obligación de publicar en su sitio web o en la aplicación móvil, bueno, la naturaleza y los riesgos a los que están expuestos los distintos clientes con las operaciones y que se debe incluir con carácter imperativo, entre otras advertencias, no es taxativo, por supuesto se pueden poner más, y que establezca que los activos virtuales son altamente volátiles, que tienen alto riesgo. Fíjense el punto 2. Bueno, primero esto que los inversores tienen que tener extrema precaución con respecto a los productos en los que invierten, ¿no? Todas cuestiones que quizás a nosotros que formamos parte de este sistema y que tenemos experiencia tanto en el mercado en el segmento de mercado de capitales tradicionales como estamos aprendiendo y profundizando en estos espacios, es importante que exista esto, pero nosotros lo entendemos, posiblemente otras personas no tanto. Y fíjense el punto B, para mí esto es clave, y es lo que nos va a abrir la puerta ahora al caso, es los activos virtuales no están contemplados en la ley 26831, excepto que los mismos encuadren en la definición de valores negociables, en los términos del artículo 2 de la ley 26831, ni en las facultades conferidas a la Comisión Nacional de Valores por la ley 27739. Recuerdan, ¿no?, que les levanté un conjunto de banderitas. La primera, la del artículo 2 de la ley de mercado de capitales, donde se define valor negociable. Se establece que los activos virtuales no están contemplados por su propia naturaleza en la ley de mercado de capitales. Y tampoco están en las facultades conferidas a la CNB por la ley 27739, que es la ley de lavado, que, a mi entender, y en forma apresurada, otorgó al organismo esas facultades de supervisión, inspección, reglamentación y registro. La única que nos correspondía en ese momento era el registro. Acá se nivela de alguna forma a través de esta normativa el alcance que tenemos nosotros para llevar adelante la supervisión. Se deja bien en claro que los documentos de oferta o la información de productos proporcionada por el emisor no han sido objeto de examen ni aprobación por parte de la Comisión y en su caso de ningún organismo regulador. Este es un disclaimer muy importante porque lo que está diciendo es, acá se encuentran registrados, los activos virtuales no forman parte de la ley de mercapitales y no necesariamente son valores negociables en los términos del artículo 2. Y al no ser necesariamente valores negociables en los términos del artículo 2, eso se verá caso por caso, no existe una autorización, como veíamos ayer, y no existe una supervisión, porque queda por fuera de nuestra competencia. Yo sé que es complejo, pero entiendo que vamos siguiendo el hilo. Cualquier pregunta, por favor, la vamos desarrollando y la vamos viendo. Este es el escenario en el que estamos hoy con la supervisión. Los disclaimers continúan, voy a pasarlos rápidamente porque considero que son importantes. Un activo virtual no es una moneda de curso legal. Las transacciones con activos virtuales pueden ser irreversibles, en su caso no recuperables. El valor es muy variable por la distinta participación del mercado. La falta de garantías al aceptar un activo virtual como pago, digamos, todas las cuestiones que son propias a esta actividad, la extrema volatilidad e imprevisibilidad. Este punto para mí es muy interesante. Los cambios, y celebro que esté puesto los cambios legislativos y regulatorios que pueden afectar negativamente las condiciones que uno acepta cuando ingresa al segmento, pero bueno, si
Si cambia la normativa, lógicamente puede ser positivo o negativo, como hemos visto en el último tiempo con, la mayoría de los criptoactivos. Determinados movimientos desde Estados Unidos han generado un crecimiento exponencial. Mañana puede que un giro hacia el lado contrario genere un desplome. Ya sabemos cómo es esto. Lo importante es que quien ingrese a este segmento lo entienda que así funciona. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de los activos, miren el punto I. La naturaleza de los activos virtuales expone a los inversores a riesgo de fraude o ciberataque. Eh, la naturaleza de los activos virtuales significa que cualquier dificultad tecnológica experimentada por el PESAP puede implicar que los clientes no puedan acceder a sus activos virtuales. Es muy amplio. Se tomaron la mayor cantidad de parámetros de, evaluación de riesgo y de divulgación. La pérdida o robo de las claves privadas puede resultar la pérdida total del acceso a los activos virtuales, y lo sabrá el muchacho ese que no se acuerda la clave de la cantidad de Bitcoin que tiene y no la recuerda. Es un caso bastante conocido, imagino que lo tendrán en radar. Las interrupciones o congestiones por los problemas técnicos y demás factores. Bueno, amplio. Tratar de abordar todos los riesgos y principalmente, para mí, más allá de la enumeración de los riesgos y de las cuestiones y complejidades que conlleva este segmento, la definición de efectivamente que no están en nuestra ley de mercado de capitales, que lo que hacemos es un registro y que a los fines de evaluar la supervisión, si ponemos blanco sobre negro, la supervisión se efectuará exclusivamente en los casos que sean considerados valores negociables. ¿Cómo definimos si es un valor negociable? A través de la aplicación del Howey Test y, en definitiva, a través de la actividad operativa que puedan o no estar realizando. Y ahora lo vamos a ver en un caso práctico que es bastante, que linkea la clase de ayer con la de hoy. Esto último, antes de entrar en el caso, porque sé que esto ha sido extenso, pero era necesario para poder entender dónde estamos parados normativamente, porque como habrán visto, existen algunos vaivenes en el desarrollo de la normativa desde su comienzo en marzo del año pasado al día de hoy. Otra vez lo mismo, tiene un régimen informativo periódico, este escenario en el cual se asimilan las obligaciones de los agentes a las obligaciones de los pesados. Bueno, dentro de los 10 días, la cantidad de clientes, volumen, demás. Todo esto ha generado, como les comentaba, que el sistema vaya depurando, ¿no? Eh, aquellos que no están que se inscribieron y observaron que su negocio no era específicamente el de un PESAB o que tal vez se inscribieron ante la duda de cómo iba a desarrollar el sistema, ahora se le está exigiendo régimen informativo periódico, registración ante un organismo societario, establecimiento en el país, eh, un patrimonio como contrapartida líquida, todas cuestiones que, bueno, hacen, lo que entendemos es que estamos en este proceso todavía que va a terminar el 30 de diciembre de este año, si yo no me equivoco, que es el proceso para adecuarse a la 1058. Ahí veremos ese primer día del año que viene cuántas han decidido permanecer en el sistema y cuántas no. Por el momento están en esos procesos de, aprobación y de seguimiento y de cumplimiento de los trámites, ¿no? Cancelación de inscripción, esto es básicamente que nosotros tenemos las facultades, ¿no? Que ellos pueden, digamos, un acto administrativo, pueden salir o ingresar del sistema y demás cuestiones. Eh, Se puede revocar en los términos del artículo 19, otra vez, esto mismo. Cuando por ejercicio de facultades de supervisión, regulación y fiscalización, la comisión resuelve la revocación de autorización, eso también un paralelismo con los agentes. Y siempre el trasfondo de esto es que al registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales, existe una contrapartida de información obligatoria hacia la unidad de información financiera. Y volvemos al punto inicial, que es de donde nace eso, que es la obligación de Gafi de que exista
de que existan los ojos de los reguladores sobre la actividad económica que pasa por los proveedores de servicios activos virtuales y en forma macro por el universo de los activos virtuales. Ese es el fondo y el objetivo final de toda esta normativa, más allá de que es virtuosa por su propio desarrollo y que es una industria súper interesante y que tiene un montón de escenarios de crecimiento y que los reguladores considero que tenemos que acompañar sin asfixiar, pero tampoco sin perder el baremo o la importancia de una supervisión efectiva, ¿no? Eso como conclusión, antes de ingresar en el caso. Eh, Se generan complejidades, estamos desarrollándola, la normativa, la supervisión, la normativa va evolucionando. Como decía recién, el desarrollo de la industria fintech es pujante, tiene su timing, tal vez que es distinto al de las normativas regulatorias, pero bueno, creo que la actividad esto es una opinión personal, la actividad del organismo ha sido muy buena y muy satisfactoria para poder abordarlo, establecerlo en una normativa y poder efectuar y empezar a construir los pasos de supervisión, ¿sí? Que es en donde estamos. Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Creo que los abrumé con tantos, con un repaso normativo Tan exhaustivo. tan exhaustivo. Sí, gracias. Tenemos Bueno, vamos. 30 minutos más o menos. Perfecto, gracias, Amparo. Les voy a comentar en un caso que ha sido un caso emblemático que se encuentra en pleno proceso, no es un caso terminado. Utilizamos un nombre de fantasía, que es una empresa que la vamos a llamar Litio 14, ¿sí? Sobre la cual recibimos distintos tipos de denuncias y por primera vez se daba el escenario, como yo les comentaba, el año pasado empezamos a recibir muchas denuncias vinculantes a operatividad de activos virtuales, ya sea criptoactivos y demás, que se empezaron a sumar a aquellas de plataformas que nosotros evaluábamos y entendíamos como fraudulentas, ¿no? Entonces teníamos los dos escenarios, teníamos aquellas que eran fraudulentas y aquellas que eran legítimas, pero que por esta confusión de que nosotros éramos los reguladores de la supervisión sobre los criptoactivos, eran cuestiones operativas. Invertí en tal lugar y no me... Bueno, nosotros fuimos abordando cada caso, construyendo, discutiendo con el directorio y llevando propuestas para tratar de definir, porque son muchas, ¿no? Nosotros, como les comentaba ayer, recibimos eh, miles, casi, bueno, no miles, pero casi 1.500 denuncias por año. Entonces, imagínense, de repente, una persona tiene un problema con una operatividad y lo denuncia acá en CNB y bueno, tenemos que abordar cada caso en forma individual. Es un aprendizaje que ha sido buenísimo y hemos ido definiendo también nuestras posturas, ¿sí? El caso puntual este es súper interesante. ¿Por qué? Porque es un caso en el cual recibimos denuncias sobre la actividad de un PESAB registrado, ¿sí? Litio 14 se encuentra registrado al día de la fecha todavía en el registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Es una sociedad extranjera constituida en la República de Paraguay. Eh, ¿Y qué empezó a escucharse, a verse en las denuncias, a aparecer en medios del interior del país, ¿no? Nosotros, bueno, en Argentina tenemos una zona que es la zona del noroeste argentino, que suele caracterizarse, entre otras cosas, por posibilidades de extracción de minerales, ¿no? Entonces ahí hay muchos emprendimientos de extracción de litio y demás minerales en minas, y hay, por supuesto, jugadores internacionales que están asentados en esa zona, ya sea en la provincia de San Juan, Catamarca, Salta, que es la zona, digamos, más árida, cercana a la cordillera de los Andes. Perdón por la descripción, pero quizás
ayuda un poco a entender el caso. ¿Qué observamos nosotros? Que en algunos diarios locales también empezamos a hacer un seguimiento sobre la actividad de esta empresa. Se empezó a ver que, si bien estaban registrados, y como les comentaba, para ingresar al registro los requisitos no eran complejos, la realidad que eran requisitos sencillos, eh, se observó que se ofrecía la tokenización de activos hacia el mundo real, del mundo real hacia un activo virtual de, de unos proyectos de litio en la provincia de San Juan, particularmente en un segmento que se llama Salar de Mogna, ¿no? En la provincia de San Juan, en Argentina. Nos encontramos en un caso complejo porque, ¿qué teníamos? Teníamos una persona que estaba dentro del registro, que estaba realizando ofrecimientos públicos, que a su vez, por lo que nosotros veíamos y reconstruíamos de nuestra investigación, ya había realizado una captación de dinero, que había establecido un activo virtual que se llama L14, supongamos, ¿no? Con el nombre de fantasía, y que existían muchas dudas sobre la realidad de este proyecto, ¿no? Más allá de los white papers y la documentación que uno podía observar en el sitio web, que no era, digamos, desde mi punto de vista, no es tan difícil de generar. Eh, Ellos hablaban de la extracción de litio y que a cada persona que invertía en la compañía se le iba a dar un activo virtual representativo de X cantidad de kilos de litio que se extraiga de esos trabajos que estaban realizando. Bueno, nosotros creo que tomamos las medidas más sencillas y racionales que se pueden tomar en un caso así, porque era el primer caso en el cual podía estar sujeto a una posible estafa dentro del registro. Y como les comentaba recién, el registro es algo que está en proceso de desarrollo, que está en proceso de crecimiento, que nosotros estamos delimitando como organismo y aprendiendo y desarrollando y tratando de generar un espacio sano de desarrollo. Es complejo tener un caso de una estafa de fraude dentro del mismo registro, ¿no? Entonces nuestra actividad fue muy expedita, entiendo yo. Posiblemente aquellos inversores que invirtieron antes no opinarán lo mismo. Pero entiendo que no fue un caso que tuvo un crecimiento, como vimos ayer, ni por cerca el caso de Zoe, pero es un caso que, como les decía, está linkeado. ¿Por qué? Porque nosotros efectuamos una comunicación al Ministerio de Minería Nacional, a la provincia de San Juan, a la Cámara Minera de San Juan. Nos pusimos en contacto formalmente en el marco del expediente a través de distintas notas. Hicimos requerimientos a la empresa en el cual nos explicaban detalladamente cuál era los distintos procesos. La realidad es que cuando en lo personal leí la contestación de la compañía, recuerdo perfectamente de levantarme y pedir una reunión con el directorio, porque a veces uno ya sabe más por viejo que por zorro, como dice el dicho acá en Argentina. Y uno leía lo que eran las explicaciones de las excavaciones y de los trabajos que estaban realizando y de los derechos mineros y los permisos de exploración. A mí, y esto lo digo en forma informal y les pido disculpas, realmente me dieron ganas de agarrarme la billetera y fijarme si todavía la tenía, porque a lo lejos, desde mi punto de vista, se podía observar que era lisa y llanamente un proyecto que vendía algo que no estaban o que no tenían y que posiblemente iba a terminar en una estafa. Cotejada la información del Ministerio de Minería y de lo que ellos decían en su contestación, ellos empezaron a hablar de, en vez de a referirse a procesos de exploración y litio en determinado espacio, empezaron a hablar de las posibilidades de, cuando mandaron los informes técnicos que exige la normativa internacional vinculante a los procesos de exploración, realmente ni siquiera
el geólogo ni el ingeniero que había intervenido en el caso, o ni siquiera, digamos, aseguraba ni por cerca que habían encontrado litio, ni que había litio en el lugar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a desentrañar los casos, en definitiva, lo que observamos es que ellos no digamos, ni siquiera tenían el permiso de exploración, lo cual ya de por sí era algo que ellos habían comunicado de que había litio en tal lugar y que sí, que estaba en proceso, digamos, que estaba avanzando en los procesos de extracción y demás, no estaban ni registrados. Ellos después argumentaron que lo hacían a través de una empresa china, nunca acompañaron el contrato, nunca brindaron una aclaración sobre eso, y principalmente en base a nuestros intercambios con el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, aprendimos un montón. Lógicamente, imagínense que nuestra expertise ni por cerca pasa por el derecho minero, digamos, ¿no? Ni por los procedimientos de extracción ni de exploración, y fue un caso muy interesante para aprender también. Eh, lo que ellos nos decían es que las posibilidades porcentuales de encontrar litio en esa zona y a través de los procesos de exploración que se estaban realizando eran más bajas del 1%. Entonces, vis a vis esa información, lo que pudimos cotejar en la investigación, la falta de los derechos mineros, ni de exploración ni de explotación, la falta de registración a su nombre, que no fue realizada en forma directa ni directa, ni indirecta, contra la publicidad y la captación de ahorros que estaba haciendo, bueno, nos llevó a nosotros, como organismo, no a nosotros, sino al organismo, a tomar la decisión, a evaluar que esto era un riesgo potencial enorme para el público inversor, y se decidió suspender preventivamente a Litio 14 y efectuar una denuncia penal en base a la posibilidad de encontrarnos frente a una estafa, ¿no? Acá vino otra complejidad técnica que va de la mano con todo este desarrollo normativo que estuvimos viendo hoy, que es, efectuamos una suspensión preventiva, la ley de mercado de capitales otorga al organismo la facultad de efectuar suspensiones preventivas sobre todos aquellos que se encuentren registrados ante el organismo por considerar que existe, bueno, un riesgo latente o demás cuestiones que puedan afectar tanto a la transparencia y principalmente en aras de la protección del público inversor. Esa es una facultad propia de la ley 26831 y suele realizarse, no es una medida habitual, pero la realidad es que el organismo, frente a agentes que hemos evaluado que existe un riesgo por su funcionamiento, por algún tema puntual, se efectúa una suspensión preventiva, lo cual paraliza la actividad del agente hasta tanto regularicen la situación frente al organismo y continúen su funcionamiento. En algunos casos se ha dado que el agente nunca puede cumplimentar con las exigencias que generaron la suspensión y queda suspendido y eventualmente se le da la baja de los registros. En otros casos hay otros agentes que en 2 o 3 días logran, digamos, levantar la suspensión, hablando mal y pronto, y volver a su actividad operativa normal y continuar. En este caso nosotros realizamos una suspensión preventiva porque entendíamos que existía un riesgo hacia la gente y principalmente porque Litio 14 estaba registrado ante el organismo. Ellos se inscribieron voluntariamente en el registro de pesado. ¿Sí? Eso fue cuestionado por ellos. De hecho, eh, apelaron la denuncia ante la justicia le dio la razón al organismo. Eh, la lectura nuestra es que ellos ingresaron en el registro para obtener, ¿no? este sellito, ¿no? Como solemos decir acá, este aval para profundizar en esta estafa, ¿no? Estaban legítimamente inscriptos, siguen legítimamente inscriptos, tienen la actividad suspendida, ellos se habían inscrito en las 5 categorías,
eh, pero no realizaban operatividad ninguna. Por tanto, y al no realizar operatividad ninguna, lo único que hacían, evidentemente, y dentro de la información que podemos nosotros tener, es solamente la captación. Entonces, entendemos que es lisa y llanamente una estafa y que la justicia va a intervenir y va a poder dirimir ya en sede judicial el alcance de esa estafa. ¿Sí? Pero no realizaron una actividad propia de esas 5 que vimos anteriormente que pueden realizar los PESAP. Por tanto, al no realizar actividad, tampoco podemos definir que es un valor negociable. Yo sé que es complejo, pero ahí es donde estamos. La causa administrativa contra el litio 14 se archiva porque no están realizando una actividad propia de mercado de capitales, que pueda ser considerada un valor negociable, pero se lo suspende porque ellos voluntariamente están en el registro. En el caso que ellos no hubieran estado en el registro, no los hubiéramos suspendido y hubiéramos recomendado directamente a la justicia la realización de una denuncia penal por considerar que estaba por fuera de la competencia. Vieron que la construcción es compleja, pero tiene una línea y creo que la estamos nosotros encontrando y estamos avanzando para poder abordar estos casos. ¿Alguna pregunta? Eh, si no, Amparo, pasamos a la próxima, que hay varios, bueno, les incluimos. eh, sí, te escucho. Buenos días. Nada más era para preguntar, digamos, en este caso, como ellos no se logró probar de que estaban negociando valores negociables, ¿verdad? Entonces, no se, tampoco se incluyen las alertas al inversionista. O sea, no se No. hace nada de eso porque no lograron probar eso. Si hubieran logrado probar, por ejemplo, que fueran valores negociables, sí se incluye. ¿O cómo Sí, funcionan ustedes, digamos? en el caso de considerar que son valores negociables, nosotros podríamos eh, profundizar en la investigación y canalizarlo a través de los canales que vimos ayer, la instrucción de un Ujú, sumario y ujú, demás, o la realización de una advertencia y demás. En estos casos, que nosotros estamos delimitando nuestra competencia, es decir, bueno, realizamos una investigación preliminar, determinamos que no es un valor negociable. En el caso de considerar que existe una estafa o que con los elementos que tenemos, nosotros calculo que en sus jurisdicciones también, nosotros como funcionarios públicos tenemos el artículo 177 del Código Procesal Penal que nos obliga a denunciar en los casos que tomamos, que por el ejercicio de nuestras funciones tomamos conocimiento de un delito. Entonces, en ese caso, nuestro primer análisis es más allá de este caso, ¿no? En este caso tenemos el agravante de que estaba dentro del registro, pero olvídense de olvídense de esa situación y imaginen una denuncia común como las que recibimos todos los días. Nosotros el primer filtro que tenemos que pasar es efectivamente si es un valor negociable o no, porque de ahí derivan los dos caminos. Si es un valor negociable, podemos tramitarlo normalmente y vamos a tener la facultad de supervisión, de control y supervisión. En el caso que entendamos que no lo es y consideramos que hay una estafa, o un riesgo, a veces no hay una estafa, pero consideramos que hay un riesgo y podemos emitir una alerta, como comentabas recién. La mayoría de los casos suelen tratarse de estafas y lo ponemos en conocimiento de la justicia. No en todos los casos el organismo realiza la denuncia penal. Eso es bueno resaltarlo y aprovecho tu pregunta. ¿Por qué? Porque lógicamente la denuncia penal que efectúa el regulador tiene un peso específico sólido, ¿no? Y como lo verán, salen todos los diarios. Acá en Argentina este tema tuvo mucha relevancia porque es el primer caso, porque también es importante para el regulador en materia de supervisión, eh, ¿no? Como ya saben ustedes, la supervisión y la imposición de una sanción eventual tiene dos caracteres, perdón. Primero, digamos, atacar esa conducta irregular
Y segundo, generar un efecto disuasivo en el resto del sistema, digamos, que puedan observar que el organismo está mirando, que estamos supervisando, que existe una consecuencia lógica por incumplir las normas. Eso también es importante. Hay otras noticias. La realidad es que, esto como un detalle, este tema ha tenido mucha complejidad acá en Argentina también porque los titulares de este emprendimiento, Litio 14, tienen una actividad muy profusa en redes, linkean a los profesionales, bueno, me linkean a mí, bueno, demás, son cuestiones problemáticas del oficio de todos los días, pero y suben videos y hablando de el mismo discurso que hablábamos ayer de Cositorto, se repite, es el establishment minero que no quiere que nosotros desarrollemos, vamos a comprobar con hechos que esto es una acción arbitraria y que la CNB es el brazo del establishment. Al final del día he visto todos los videos, puedo tolerar que linkeen y me ataquen a mí personalmente en redes y también lo mismo para el directorio. Al final del día, lo único que no hemos visto en todo este proceso que has tenido 2 meses y medio es litio. Entonces, Disculpe. Bueno, no, sí, perdón. No, es que Zoraida. nada más me quedaba la duda porque, digamos, en el otro caso que vimos ayer de generación Zoe, digamos, sí, ahí sí se hacía una intimación al cese, pero mi sí. pregunta es, ¿eso fue porque hacían, digamos, asesoría de inversión? Porque ahí tampoco se logró probar que era un valor negociable, ¿verdad? O Claro, sea, entonces ahí ahí sí se hace, pero por esa razón, no porque no era un valor negociable. O exactamente, por, ahí tenemos, como les comentaba, este seguimiento del desarrollo tanto de la normativa como de la supervisión. Tenemos o supervisión por sujeto, que son aquellos que están registrados, o supervisión por objeto, en relación a la tarea que realizan. En el caso de SOE, y al entender el organismo en esa instancia que los ofrecimientos de inversión y de asesoramiento y la mención a inversiones que debían estar registradas imponía la actividad de supervisión y de sanción del organismo, al día de la fecha hemos evolucionado. Otra vez, es caso por caso, pero hemos delimitado principalmente esa línea vinculante al desarrollo de los PESAP y los activos virtuales, ¿sí? También tengan en cuenta que los organismos, bueno, como en todos, van variando los directorios, ¿no? Los directorios vienen, en Argentina vienen de la mano del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en nuestro país viene cambiando casi religiosamente cada 4 años, y existen distintos criterios, ¿no? Si bien existe una línea muy importante de cómo efectuar la aplicación, y de hecho estamos en general los mismos profesionales, pese a los cambios políticos, y seguimos nosotros siendo todos profesionales técnicos y de carrera. Lógicamente puede venir un directorio que entienda una cosa distinta a la anterior, y eso es parte de la evolución. Pero es también atinada la pregunta porque estamos en ese periodo de transición y de definición, como comentaba ayer, como comentamos ayer. ¿Quién nos llevó a concluir si era un... A ver, perdón. No llego a ver el chat, Amparo. Ahí está. ¿Qué lo llevó a concluir que no era un valor negociable? Y si esa determinación lo realiza mediante una resolución, si es pública esa resolución. ¿Qué nos llevó a concluir? Primero, ellos estaban inscritos en las 5 categorías que pueden realizar operaciones los PESAB. Ellos estaban registrados. Básicamente, no tenían nada. No tenían una actividad operativa más allá de captar dinero de incautos contra la entrega de este activo que es el L14, supongamos. Entonces, no había una actividad. Entonces, no había posibilidad de que la nada no tiene posibilidad de ser algo. Entonces, eso a nosotros nos facilitó
de alguna forma, llegar a la conclusión de que no era un valor negociable porque no estaban ofreciendo nada, sino que era lisa y llanamente una estafa. Esa determinación es una opinión técnica del sector a mi cargo, que opinan dos profesionales expertos en estas temáticas, mi opinión y la validación de ese dictamen profesional por parte del directorio. Y no se publica una resolución. Lo que se publica es la resolución de suspensión. Esa resolución de suspensión está en el sitio web de CNB, pero no tiene los argumentos técnicos que hacen a ese desarrollo. Lógicamente, el suspendido toma conocimiento del expediente, ¿no? de la actuación, cuando se le otorga vista para levantar la suspensión, cosa que al día de la fecha no ha podido levantar, porque en definitiva el argumento de la suspensión es: usted está ofreciendo algo, está publicitando algo dentro de un registro del CNB y no ha podido demostrar que eso existe, ¿no? Al final del día. Como les decía, hemos visto de todo, nos han criticado un montón, no un montón, el sistema lo ha tomado muy sanamente. Si no están realizando ningún funcionamiento, ¿qué es lo que se va a el registro? Solo se suspende el registro porque no están realizando absolutamente nada. ¿Tiene un impacto eso? Ninguno, porque no está realizando nada, lo que se le suspende es el registro. Sí tiene un impacto en medios y en reputacional y pone un freno sobre todo al interés por ese producto, porque a diferencia, y es buena la pregunta, y me abrís una ventana, Ricardo, para la problemática que trae esto para nosotros. Cuando uno suspende un agente formal del mercado de capitales que se encuentra registrado bajo la ley 26831, uno lo suspende a la gente, se lo notifica, pero automáticamente notifica a los mercados donde opera. Y es el término que nosotros siempre utilizamos acá, que es: desde el mercado le bajan la palanca. O sea, no puede operar más. En este segmento nosotros no tenemos esa facultad. Entonces, la suspensión tiene un alcance casi reputacional de comunicación, pero nosotros no tenemos posibilidades de seguimiento operativo. La realidad es que, divulgada la suspensión y demás, el instrumento está marcado de muerte, como también decimos. No ha podido levantarlo, no ha podido comprobar la veracidad de su negocio, y más allá de protestar y demás, estamos en esta instancia que hemos visto de todo menos litio. Yo creo que es un caso interesante. Hasta acá estoy, Amparo. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si han tenido casos similares en sus jurisdicciones. Este caso todavía está sujeto a resolución. Por otro lado, en base a nuestros antecedentes, a nuestros archivos, hemos visto que en el año 2022 las mismas personas que desarrollaron litio 14 habían tenido una intimación al cese también por la generación de un mercado de metales y demás. Ahí veo una pregunta, Rafael. Observo muy delgada la línea entre lo que denomina supresión por objeto y supresión por objeto, ya que pueden darse un sujeto se inscribe, ya está sujeto, sí. Es decir, no, es exactamente como vos decís, Rafael, es muy delgada la línea, la estamos construyendo. Este es un espacio de meses de supervisión. Este es el primer caso complejo. No se ha expedido la justicia. Sí, la justicia ha rechazado el recurso que realizaron desde el litio 14 vinculado a la suspensión. La justicia entendió que es correcta la suspensión que ha realizado el organismo, que está dentro de las facultades suspenderlo en tanto y en cuanto esté dentro de un registro, porque nadie lo obligó a litio 14 a inscribirse, ¿no? Entonces, ahí es algo para tener en cuenta. Y hasta el momento no nos han achacado ninguna responsabilidad sobre estos casos. Entendemos que estamos en la línea correcta. Por supuesto, si vemos a través del desarrollo que hay algo que corregir, lo corregiremos y seguiremos profundizando. Sandra ha Sí. levantado la mano. Sandra, adelante.
favor. Una consulta es, porque me quedó muy claro, Julián, la explicación de todo lo que están haciendo ahora y claramente el tema ese de que si es un valor negociable como un hito para hacer acciones, ¿verdad? Pero Sí, también, viste que a veces las partes hacen negocios en los cuales a propósito no hacen los valores negociables o más bien se dan muchos casos, o hemos tenido nosotros bastantes casos en los cuales se ha hecho captación del ahorro público, con cosas como que pueden ser totalmente random. sí, Captar el ahorro público, poner en una web, que podría ser una captación para hacer un proyecto edilicio, para hacer proyectos agropecuarios, etcétera, etcétera, en los cuales también la persona, la figura a propósito me parece tampoco trata de ponerlo en un valor negociable, aunque a veces son border y te queda la duda si queda. Pero mi pregunta es un poco porque nosotros en el Banco Central de Uruguay está todo, tenemos la supervisión de mercado de valores, es un departamento, pero también de intermediación. sí. Entonces también un poco los temas, si hay una captación de ahorro, que a veces podría haber un préstamo, un mutuo, un depósito velado, yo qué sé, también nos queda a nosotros. Pero capaz que para delimitarlo un poco, ¿cómo hacen, me pregunto, ustedes, que vos tenés la responsabilidad de mercado de valores y te parece, por ejemplo, que está detectando que claramente no hay un valor negociable, te entendí perfectamente que hacen una alerta o otras Mm. medidas así, pero si tienen alguna comunicación con algún otro ente que se ocupe de la captación o que pueda ir más por Sí, el lado de la intermediación. Porque de eso, al menos en nuestra jurisdicción, como que pasa bastante. Este, eh, te gracias. entiendo la pregunta, Sandra, y corregime si entiendo hacia dónde vas. Nosotros tenemos, a ver, primero es caso por caso, ¿sí? Analizamos caso por caso, ahí nace la complejidad de la supervisión, porque no es segmento por segmento, es caso por caso. Nosotros tenemos un intercambio muy fluido con el Banco Central y con la justicia. Eh, la realidad, en la práctica, estamos tratando de delimitar lo que es no ingresar en temáticas de captación. Eso lo estamos tratando de poner en el ámbito judicial. Nosotros tenemos en los artículos 3.9 y 3.10 del Código Penal la captación del ahorro público como un tipo penal específico. Entonces, lo que hacemos es un trabajo previo de investigación y de delimitar las posibilidades de nuestro alcance y ponerlo en conocimiento de la justicia. Eso lo estamos realizando y trabajamos con... También va no solo para casos de esta índole, sino también para casos más vinculantes a ciberdelitos y estafas virtuales, que tenemos un montón también y estamos nosotros capacitándonos en esa materia y tenemos contacto fluido con las fiscalías. Hay una fiscalía en ciberdelitos acá en Argentina que trabaja en estos temas y tenemos un canal y lo estamos desarrollando para, primero, en la comprensión de que tampoco podemos abordar todo, que tenemos que tratar de segmentar. La intermediación que nombrás es muy compleja, no siempre contamos con una gran cantidad de datos para poder descifrarla. Intentamos anoticiar al inversor y poner en conocimiento del que entendemos que es de competencia. Muchos casos de intermediación suelen estar vinculados a los servicios de proveedores de pago, ¿no? Y eso lo ponemos en conocimiento central, que tiene su área de supervisión también, pero es complejo. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos, y desde ya, que nosotros tengamos la solución mágica ni nada, sino que estamos, lo he dicho varias veces, ¿no? Que estamos construyendo, ¿sí? Y encantado si alguno quiere después en el foro o en privado con mi correo, de profundizar y de comentarme sus experiencias. Posiblemente haya algunos avances, seguramente hay un montón de avances que nos podrían ser útiles a nosotros en esta construcción, más allá de las diferencias normativas. En el chat creo que hay alguna pregunta de Cristian Armas. Sí. Entonces, una captación sin que exista el activo ofrecido, sí, o sea, un fraude, se presentaría como una estafa, según la normativa penal de cada país. No necesariamente un esquema Ponzi, si posiblemente algún tipo de estafa, si te entiendo la pregunta, Cristian. No toda estafa es un esquema Ponzi ni un esquema piramidal, pero
posiblemente sea la captación de ahorro público y en nuestro caso pueda quedar tipificada dentro de, el Código Penal, si a eso ibas. Sí. Sí, Sandra. Ta- Ujú. Sí, tenía otra pregunta que la verdad que te confieso que no pude leer todo el profuso material que nos dieron Por y tal favor. vez te he dicho ahí en la No- recopilación esa de normas de la Comisión de Valores. Pero quería consultarte si ustedes tienen la figura del fideicomiso financiero, perdón, de los la- fideicomisos y los fideicomisos financieros, porque bueno, en nuestra jurisdicción la tenemos y la verdad es que adentro de los fideicomisos se ponen cosas muy diversas y sí, muy complejas. Eh, y eso, sí, quería tenemos, preguntarte si la tenían. Y tenemos era la un, figura de... nosotros, perdón, Perdón, cuando el sí, fideicomiso financiero emite títulos, ahí claramente son un valor negociable, ¿no? Y ahí entran en nuestra sí. jurisdicción y tenemos en nuestro país que es pequeño, no sé, es lo que más se ve a veces, más eso que un bono o una obligación negociable. Gracias. Tenemos la figura de fideicomiso financiero y está bajo la órbita de competencia del organismo. En su momento y en base a distintos casos, no ingresa la figura del fideicomiso inmobiliario. Y aprovecho tu comentario que no te contesté en la pregunta anterior. Tenemos casos de tokenización de productos inmobiliarios. Hasta el momento, en la opinión nuestra y del directorio, tanto este como el anterior, no fueron considerados valores negociables. Tomémoslo con pinzas porque el organismo está avanzando en la redacción de la tokenización, ¿no? Ujú. No, no estoy diciendo que lo vamos a incluir. No, no lo he incluido en esta clase porque primero entiendo que está en una etapa primigenia, no hemos tenido caso de supervisión y consideré que sí iba a ser un montón abordar ese tema, en estos dos encuentros. Pero sí, nuevamente son complejidades que tenemos que pasarlos por los filtros que conversamos hoy. Entonces, lo que me gustaría que se lleven de esta conversación es, lógicamente, la complejidad ante la cual, como reguladores, todos nos enfrentamos todos los días, no solamente de los segmentos tradicionales y del trabajo diario, sino de la evolución de los segmentos y de los espacios de inversión y del desarrollo tecnológico. Y bueno, ir tratando de abordar de la mejor manera y con aras de desarrollo y crecimiento, pero de una supervisión presente, los problemas que esto nos trae, ¿no? Y abundando en lo que Muchas decías, gracias, Julián. Julián, Por favor. y lo que hablábamos al inicio en cuanto a las regulaciones, no hay tantas experiencias de tokenización en América Latina, e incluso en Portugal y en España. Hablabas de tokenización inmobiliaria en Chile, creo que hay, también ha habido en Brasil, pero no. No hay tanta experiencia como Mm. para poder compartir. O sea, estamos todos en etapa muy primigenia en estos temas regulatorios porque tampoco hay regulación en todos los países. Eh, un minuto para últimas preguntas, si es que hay en el chat. Entonces, prohibir prácticas como cero. Está bien. Lo de la CBM de Brasil, gracias, Mateus o Alex. Sí, eso es es interesante porque es la interpretación que tenemos nosotros. Eh, Esta normativa está, en nuestro caso, aplicada a las operaciones con valor negociable. Pero bueno, entiendo que tiene una construcción técnica para aplicarlo también a posibles operaciones fraudulentas. Eh, lo de la plataforma Amparo, desconozco, entiendo que no sé si suben los videos. No. Desconozco. Iba a decir, creo que sí, pero preferí preguntar. No, no. Igual, por favor, cualquiera que tenga alguna pregunta o quiera conversar, a mí me encantan estos temas y espero haberles transmitido, en estos A breves ver. encuentros. No sé cuál es la pregunta porque desafortunadamente no puedo ver el chat por la conexión No, no que te tengo. preocupes. Pregunta si Pero vas a subir el video, no. que el tema está Vamos a súper ver. interesante.
Los materiales sí, los videos posteriormente y una vez que finalice el curso intentaremos subirlos a la parte de la web, no del aula, sino de la web del instituto, para que estén disponibles a todas las comisiones que no han podido enviar funcionarios a este curso. Entonces, sí que estarán abiertos, pero no ahora para lo que es este curso, sino más adelante como se han hecho con otras actividades del instituto, pero no para este módulo. Y aprovecho para aquellos de ustedes que se incorporaron tarde o unos minutos tardes a esta sesión para hacerles unos recordatorios muy rápidos. El primero, que este módulo finalizará este domingo con el examen y la encuesta que deberán hacer obligatoriamente. Dos, que si no les da tiempo, dispondrán de la semana de recuperación cuando finalice el módulo 4 de este módulo. Tres, que la asistencia a estas sesiones son obligatorias y por tanto, si no han asistido completamente a las sesiones o han faltado alguna de ellas, se tendrá en cuenta en la nota final de cada módulo. Que el material de esta presentación sí que está abierto, igual que el resto de materiales. Como ayer decía Julián, y esto va por Sandra, no toda la documentación es necesaria como para tener en cuenta el examen, sino que hay mucha documentación complementaria en cuanto a legislación, normativa, resoluciones, que están a su disposición para que ustedes la puedan consultar, pero no entra como material de examen. Y por último, que el lunes, cuando se cierre el módulo 1, ya estará disponible los materiales del módulo 2 y que la próxima semana las sesiones con los profesores, con la profesora del módulo 2 serán el martes y el jueves. Eso es lo que quería anunciar. Eh, no sé si hay algo más, nos hemos pasado un poquitín de tiempo. En cualquier caso, tienen a su disposición el foro, tal y como decía Julián. Y desde aquí, desde el instituto, agradecer muy sinceramente a Julián la explicación de hoy, súper interesante. Yo creo que muy didáctica en cuanto al futuro que nos espera, en cuanto a los activos virtuales y hay que estar preparados. Muy por la labor de la educación financiera y para eso tenemos un módulo en este curso dedicado a ello. La importancia de tener reclamaciones, registros, aprender de ellos, como vamos a ver en el módulo 2 y en el módulo 3. Y nada,